Listo. Buenos días, bienvenidos nuevamente a otra sesión del Q&A del DIGE que se va a llamar SIGE porque ahora es un certificado y no un diplomado. Continuamos adelante con la sesión de preguntas y respuestas de todos los jueves. Los anuncios parroquiales que quería compartirles son dos o tres. El primero es que esta tarde-noche, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una sesión nuevamente de masterclass que se llama, que es para presentar el programa, el diplomado, el certificado a las personas que quieren saber más de ello. Y vamos a contar con algunos casos y testimoniales para seguir ofreciendo el curso. Eso lo hacemos con la universidad. Hoy a las 6 de la tarde y en LinkedIn están publicados digamos, los links para registrarse, para inscribirse y pues bienvenidos los que quieran participar. Lo segundo es precisamente sí, el certificado da inicio el 10 de junio, o sea que ya estamos aproximadamente a menos de un mes o casi un mes de, de inicio del programa, ¿sí? Y el tercero es que continuamos avanzando en la organización de la conferencia que se está planeando para hacerse en Buenos Aires, Argentina, la primera semana de septiembre. Gracias, Daniel, por tu reunión con Martín Repeto. Hubo una primera discusión en la escuela de la Cámara de Construcción de Argentina y aparentemente los resultados son buenos, o sea, hay interés Sí, y los elementos parecen estar ahí. Entonces ahora ya lo que necesitamos es que la gerencia general de la Cámara dé el visto bueno y ya se empieza a trabajar sobre la estructura y empezar a establecer los acuerdos y las negociaciones necesarias para que eso ocurra y obviamente eh, formalizar la reserva de la fecha de FRAT, ¿ya? Eso era lo que tenía. Cualquier comentario, inquietud, adelante. Daniel, creo que tenías una pregunta, un tema de interés para sí, abrir la discusión hoy. sí, tengo digamos, contar un poco el tema de los APS, lo que son Advanced Programming Scheduler, que en la industria se venden como que es la panacea. Y hace poco he visto un video de Eli Goldratt que decía que, bueno, que todos esos algoritmos que nos permiten administrar la planta al detalle, con fecha y hora. Ujú. eh, Hasta hablaba del mismo, que tuvo que en algún momento tragarse su orgullo y darse cuenta que esos algoritmos no daban la solución. Ahora, ¿cuándo se dio cuenta? Eso me llama la atención, de cuándo se dio cuenta y cómo que la industria todavía sigue vendiendo esas cosas, porque últimamente he tenido una reunión con una empresa y me hablaban de eso, de que necesitan que cada máquina saber cuándo empieza y cuándo termina, y en realidad yo le decía, pero ¿no leyeron el libro La Meta? Que la variabilidad de dependencia hace imposible que me des una fecha exacta, perdón, una hora exacta en la que va a trabajar cada una de las máquinas. Entonces, pensando hacia atrás, decía, bueno, el OPT era un sistema que permitía hacer eso, pero el Ujú. tipo lo tuvo que desechar a pesar de haber escrito la meta, ¿no? ¿En qué momento, digamos, debe haber interactuado con Schahrenheim para el tema de la SDBR y ese tipo de análisis que me parecen muy jugosos porque es un poco el camino de o de la dirección de la solución? Eh, bueno, yo voy a empezar comentando simplemente porque pues tengo algo de información privilegiada. No la tengo completa porque no tengo los detalles históricos. Estoy seguro que Eli Schreienheim o Dave Cohen, que fueron colegas de Eli en Creative Output en la compañía, o sea, Eli los reclutó para trabajar en Creative Output. Eh,
digamos que esa compañía también incluía al hermano de Eli, al hermano mayor de Eli, Easy. La historia cuenta que Easy era un programador de algoritmos y de software como muy pocos, ¿sí? Era brillante. O sea, si nosotros pensamos que Eli era un personaje intelectualmente dotado, se dice, en los comentarios que yo he oído, es que Easy era 2 veces o significativamente más rápido y agudo que él, ¿ya? Solo que tenía una personalidad diferente. Y Eli era el encargado de, en lo que lo hemos visto, era el punta de lanza, el hombre de marketing y de ventas. Era el que estaba en las trincheras peleando y persuadiendo a las personas y a las compañías de comprar. La lógica fundamental de OPT era eso, era una serie de algoritmos capaces de calcular la programación de todas las máquinas. Era un APS, esa era la lógica, no un Advanced Production o Planning System. Eh, y lo que Eli se daba, y eso está inclusive, creo que está reportado en, en, en un artículo que Eli escribió que se llama Mi saga para mejorar la producción, ¿sí? Eh, donde la historia que cuentan es, eh, había una diferencia fundamental para cuando se implementaba OPT, que era el software de programación, la, eh, pues se implementaba y habían unas mejoras importantes en el flujo, en la sincronización de los recursos y la productividad de la planta. Sin embargo, se dieron cuenta que eso no era permanente, entonces crearon unas reglas para guiar a las personas a cómo tomar decisiones para manejar los recursos junto con el software. Y eso es lo que se conoce como las 9 reglas de la gestión de cuellos de botella, ¿ya? Si les interesa, las tengo escritas por ahí en alguna parte. Eh, o están en el blog deben estar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de un tiempo, empezaron a ver algunas compañías que seguían las 9 reglas, más no dejaron de utilizar el software. Y a esas empresas les fue mejor, ¿ya? Y entonces ahí fue que Eli dijo, ¿qué es esto? La realidad me está diciendo algo diferente. ¿Cómo así que siguen estas reglas y le está yendo mejor? La gente que usa el software y solo se queda en el software mejora y después ¡pum!, empieza a decaer. Entonces, y creo que eso pasa honestamente con todos los software. Tenemos la noción de que vamos a colocar un software y va a resolver todo. Y queremos que alguien lo haga por nosotros. O sea, no usamos la cabeza, dejamos de usar la cabeza. Habiendo resuelto eso, cuando él iba y mira las que eran 9 y después se convirtieron en los 5 pasos de mejora continua, que se incluyeron en el libro La Meta, él le dice, no, aquí el problema no es el software. El problema es lo que la gente hace con el software y lo que la gente piensa y cómo toma decisiones y cómo maneja los recursos. Y ahí ya el resto de la historia lo conocen. Viene el libro La Meta. eh, Como dijo que era por ahí y no era el software, entonces hubo conflictos internos en Creative Output y él y terminó saliendo, ¿ya? Eh, pero en esa discusión que viste en el video publicado de Alan Barnard, está hablando precisamente de su entendimiento y después, no sé si antes o después, escribió el síndrome del pajar, que era lo que él decía, bueno, los principios, las especificaciones técnicas para escribir un software que pueda manejar flujos de producción, tiene que tener la lógica de que no debe ser un sistema de un APS. No es programar todas las máquinas, no es la próxima versión de un MRP súper preciso, porque tiene que dar cuenta de la dependencia y la variabilidad. Entonces, al final, lo que único que necesita es lograr programar o entender cómo interactúa la restricción con el resto por cada flujo independiente, lo voy a llamar así, porque uno puede tener pues más de una restricción si hay flujos independientes, ¿ya? Y esa es la conclusión, que si uno trata de programar absolutamente todo,
pues la única garantía es que no vas a programar nada. Y llega un momento que tienes que empezar a recalcular, recalcular, y es tanto el recálculo que no se parece en nada a lo que tienes que hacer y terminas matando el flujo, porque tanto ajustar otra vez qué vas a producir y qué no. Y cuando haces eso, entonces terminas consumiendo todo el buffer que hay y empiezas a perder la sincronía de las fechas o los tiempos de producción para entregar a tiempo o en las fechas que te comprometiste, ¿ya? Eso así en versión resumida, y aún todavía hay gente que piensa que el APS es lo que hay que hacer. Eso sin duda. Y fíjate que en proyectos pasa exactamente lo mismo, ¿no? En proyectos la gente piensa todavía, es el paradigma de que si mientras más detalle yo coloco en el proyecto, o sea, granulo más la actividad y puedo precisamente decir, no, esta actividad no se va a demorar 1 hora, sino que se va a demorar 57 minutos. Ahora tengo un control fantástico. Y eso nunca se cumple, ¿sí? Ese es mi comentario de arranque, así que pues abro el espacio para que Jorge, los que quieran comentar, adelante, con todo gusto. Mm. Y esa pregunta es, como decía Eli Goldratt, de la meta que es la Biblia, todo el mundo la lee, pero nadie la practica. Entonces, ¿a qué me refiero? Es muy común, a pesar de que los resultados le enrostran día con día a los que planean con un algoritmo de esa índole, que dura más el pan en la puerta de una escuela que el programa que hicieron. O sea, pero por alguna razón no son conscientes de que eso es así. Por lo menos esa es mi experiencia. Piensan o perciben que sí están obteniendo resultados, eh, y entonces pues cambiar ese rumbo es difícil. Me refiero a que eh, la pregunta más común que cuando yo tengo la oportunidad de reunirme con gente que está haciendo la planeación, les digo, ok, bueno, cojamos el programa de ayer, ¿sí? Hubo que modificarlo, hubo que cambiarlo. Ah, no, no, sí, pero es que eso es natural que suceda, ¿sí? Lo llevan a ese extremo de que es que la realidad, que ellos, mucho, que sería mucho peor si no tuvieran la planeación. Y en eso yo concuerdo, o sea, nada peor que enfrentar el día sin saber qué viene a continuación, en la secuencia, me refiero. Primero esto, Ujú. segundo esto y tercero. Sí, como arranquemos, vayan fusilando que ahí les va la orden, ¿no? Y estoy lleno de dichos. Eh, entonces, es curioso que la gente, a pesar de saber que el programa no se cumple, hemos dicho, que la vez que se cumple es la verdadera rara excepción, ¿ya? Entonces, los algoritmos, sean buenos o malos, y además Goldratt decía, lo primero que tenemos que arreglar es el software, la forma de cómo vemos el problema, y después miraremos el software, porque el software, y estoy usando palabras del mismo Goldratt, es un estúpido rápido. O sea que hace lo mismo siempre. O sea, siempre obtiene el mismo resultado porque es el producto de unas iteraciones matemáticas en su gran mayoría. Entonces, el resultado siempre está muy cercano a la misma respuesta. No, no siempre es la misma, porque hay otras consideraciones ahí. Entonces, él decía, pero eso solo puede provenir a posterioridad de que el software es el correcto. Entonces, como decía Javier, los dos
demonios, diría yo, y últimamente esa palabra se me viene, no sé si porque el Papa Francisco se nos fue o por qué, eh, y es el tema del demonio, o sea, la variabilidad y la dependencia de los recursos juntos no son demonios, son tridemonios, o sea, porque esa relación es lo que conlleva a todos los problemas y defectos y efectos indeseables que vemos en las operaciones, ¿no? No obstante, mi comentario anterior es curioso, y ya van a entender por qué mi comentario es curioso, que cuando uno le pregunta a las personas cuáles son los efectos indeseables de operaciones, los tienen claros. A pesar de que tienen su software y a pesar de que todos los días pasan por la misma maldición, cuando los ven ahí por ejemplo, uno muy frecuente, que es que los recursos no están disponibles cuando se les Mm. necesita. Nada más ese. Y entonces, frente al planeador dice, ¿cómo no? No, sí, siempre están disponibles. Bueno, sí, pero debía arrancar a las 10 y ya son las 11 de la mañana y no ha arrancado. ¿Qué pasó? No, pero él sí estaba disponible. No, claro que estaba disponible, pero ¿qué tuvo que hacer? Cambiar lo que tenía programado porque el material no estaba al lado suyo, qué sé yo. Entonces uno pasa por eso en términos de que, eh, y ayer escuchaba algo de recordarnos que la lógica no produce los cambios, ¿sí? Por más lógica que uno le explique y venga y esto con esto y este árbol de aquí y esto produce esto, al final le dicen, "Ujú, sí", y no hacen nada. ¿Por qué razón? Yo todavía no tengo una respuesta para esa pregunta donde nosotros que estamos en el mundo de la lógica pura, digámoslo así, o pura no, de la lógica, la utilización de la lógica, porque lógica pura pues es absolutamente relativo, ¿sí? Eh, es la forma de tratar de ayudarlos, ¿no? De pararlos frente al espejo y ver que ese demonio que tiene cachos son ellos mismos, ¿no? Eh, es difícil, es difícil en un principio, pero es como un tren cuando va cogiendo, o un transatlántico cuando va cogiendo viada o velocidad, después eso se mueve bastante bien. Pero ese primer brinco hacia quitarles ese velo y hacerlos ver la realidad tal cual es y no como ellos dicen que es, a pesar de que saben que no es cierta, ¿no? Es como mi experiencia en términos de los usos de los softwares. Yo particularmente no soy una persona de muchos temas de tecnología y eso. Es más bien tratar de aplicar lo que les digo. O sea, venga, entendamos por qué necesitamos un software. Porque es que hoy en día hay software hasta para hacer café, ¿sí? O una app, y sí. Y lo mismo, ahorita, ayer, por todos esos ads que le llegan a uno cuando uno trata de abrir algún video en YouTube, dice, esta es la única app que coge a todas las demás y las engloba para tener en un solo sitio toda la información de la compañía. Entonces uno dice, ¿sí? Eso para mí es el reflejo de pensar que el software lo resuelve todo, ¿sí? Y que y sí, hay unas apps buenísimas, pero en general esa es como mi comentario en torno a los temas de la programación y más aún, dependiendo de la tipología de la planta, sea B, A, T o I, las I son menos complicadas, pero no dejan de ser complicadas Mm. porque pues está muy claro el pim, pum, pan, como digo yo, ¿sí? O sea, este le entrega a este le entrega a este, ¿sí?
pero como no hay espacios generalmente entre uno y otro, pues eso comienza a ser como un hipo. Sí, Y entonces, bueno, ¿y cómo arreglamos eso? No, eso, llevamos 30 años, eso es la naturaleza de la bestia. Ah, sí, ok. Y simplemente con decirle, mire, hagamos una prueba, si es que los convence uno, desacoplemos el proceso aquí, entre estos dos, ahí, ¿sí? Y le hacemos un inventario, un buffercito. un buffercito, ¿sí? Uno ahí y uno después, ¿sí? Esa es la solución. Entonces, cuando lo ven en una fábrica de jabones en la compañía que yo trabajaba, les dije, hagamos eso. No, Jorge, pero no hay espacio. No, no es que yo no les... Desconectémoslo un día y pongamos 4 personas a que hagan eso que estamos diciendo ahí, a ver qué pasa. Y entonces, todos como, bueno, y como mi jefe era el dueño, entonces me hacían caso por fuerza del poder. Por obligación. El, quien no abusa del poder no sabe lo que es el poder. Entonces, hicimos eso y el resultado subió 30% y no lo podían creer. Pero ¿cómo? Explíquenos eso. Pues vengan, yo les explico. Pero ya que, como el dolor en la herida, ¿no? Ya tienen el dedo metido en la herida y aún todavía se resisten a esas experiencias y esas prácticas de cosas simples y termino mi comentario con eso, en el sentido de que, y me incluyo, en el pasado nos tomábamos demasiada complicación para explicar TOC, demasiada. O sea, y esto es así, y el árbol de tal, y el 101 que conduce al 205 y esto está en la quinta página. Inclusive los nuevos árboles a mí me sorprende porque ni siquiera tienen la frase completa de las entidades. Son cosas que le traen a la persona la idea general eh, de lo que se quiere decir. Y la gente entiende eso, la gente, además con la maldición de querer explicar todo con acrónimos o el PQR y el TPQ y el TPS, no me joda. Y al final del día uno mismo no entiende si no está metido en ese algo. Entonces, un poco esa dinámica es de entender eso, pero y particularmente la nueva generación que está ahorita comenzando a comandar las organizaciones, son fieles creyentes de que la tecnología es el camino. Resuelve todo. Y eso es cierto en mucha medida, porque hay softwares bien hechos, hay software ¿sí? Pero antes de ayer me decía un amigo, no, Jorge, es que ahora tengo una app que me ordena las prioridades de mis pendientes. Yo, ¿cómo es la...? Sí, me ordena las prioridades. ¿Y cómo hace él para saber cuál va de primero y cuál va de último? No, pues yo le digo de acuerdo a los rangos, le dije, o sea, te gastas más tiempo dándole la instrucción que diciendo esto es lo primero y esto es lo segundo y chao, el resto espera. Y ni siquiera lo segundo, esto es lo primero y me dedico a Y eso. nada más, claro. Y termino eso y después digo, uy, ¿cuál es el segundo? Este. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa en las operaciones, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es más sorprendente, aún lo que les voy a decir. Cuando uno va y le pregunta a los operarios de la fábrica, ellos saben qué hay que hacer. Por lo menos esa es mi experiencia. Casi siempre, Ujú. y repito, depende de la tipología. En las plantas T es un poquito truculento, Más complicado, sí. pero ellos saben qué hay que hacer. Y le dicen a uno así en confesión como el cura, ¿no? Dice, eh, es que nosotros no le decimos a la gerencia lo que hay que hacer porque no nos creen. ¿Cómo es? Y eso es cierto, ¿sí? Cuando uno les explica el SDBR, hoy en día más común que el DBR realmente, ¿sí? Ellos dicen, nosotros sabíamos eso desde el principio, eso sí hace mucho sentido. ¿Mm? Pero el problema es
que mientras nos sigan midiendo por vernos ocupados y sudando, eso no va a pasar. La tienen muy clara, Clarita, sí. muy clara, en contra de los algoritmos, ¿no? Esa sería mi larga exposición tratando de aportar en lo que dice en la pregunta de Daniel y en cosas prácticas. Los juegos para enseñarle a la gente el juego de los dados es muy poderoso, pero mucha de mi experiencia muestra que la gente no internaliza la conclusión del resultado que se logra ahí. O sea, sí, pero es que eso es un dado, eso es un juego de variables, pero mi planta no es así. Mi planta es mucho más certera. Bueno, ¿saben? Si tú lo dices. Ujú. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tendría para aportar. eh, y concuerdo con Daniel que se creen sus propias mentiras, en el sentido de la planeación sí nos está ayudando. Y no puede uno decir que no tienen resultados, ¿no? Tampoco es Claro, la frontera contraria, ¿no? Pues si no tuvieran algo de planeación, eso sería la tiranía absoluta, ¿no? sí. Hay algo ¿Alguna que, otra cosa, Daniel? no, ¿Comentario? que quería aportar en eso que yo creo que la tecnología está viendo o está viéndose como óptimos locales. Fíjate vos que en las plantas encontrás los CNC, los PIC, digamos, todos sistemas electrónicos que han mejorado la Ujú, mano de obra el doble o el triple, pero no se ven los resultados, como que nadie lo ha podido analizar en forma global. Y cuando lo ven en forma global, lo hacen, digamos, optimizando cada una de las partes. Por eso es lo que hace los APS, optimizan cada una de las partes y terminan ujú, generando, digamos, más problemas que los que realmente tenés en la sí. vida. Eso es la conclusión que yo llegué y que tarde o temprano la gente dice, bueno, este sistema no funciona, busquemos otro que sea más grande, más caro y que nos den la solución, porque en realidad es lo que decíamos, la cultura hoy día se ve en los medios y en distintos lados, es como que la solución pasa por la tecnología y no por, digamos, analizar el conjunto como un todo. Eso es un poco lo que se está viendo, ¿no? Se está vendiendo desde ahí. Sí, y al final, si tú te fijas, cualquier software, como decía Jorge, es el tonto rápido. O sea, uno lo que hace es que coloca una burocracia y por definición la burocracia esto funciona así. Este es el algoritmo y restrinjo el modo de operación a eso que está ahí y ya nadie lo cuestiona. No es sino cuando realmente te das cuenta y empiezas a estar en una situación crítica que el software no te está ayudando, empiezas a quedar mal con el mercado o empiezas a tener un gasto demasiado elevado, entonces ya te vas quedando sin opciones como para decir, pucha, la idea de esta tecnología como que no era tan buena. ¿Sí? ¿Alguna otra Yo ahí cosa? tengo, Sí. Dale, Daniel, sí, por yo favor. tengo un par de observaciones o comentarios, y es que, digamos que alguna vez lo dije aquí en una de nuestras sesiones, no sé si nosotros por estar metidos en el mundo de POC o somos beneficiados por, digamos, como por esta forma de ver las cosas o condenados porque siempre nos toca ir como en contra de la corriente, porque es que uno ve que todo esto que están comentando ustedes coge cada vez más y más fuerza, viene pues desde la misma educación donde cada vez tendemos a especializarnos en cosas puntuales, entonces cada profesional quiere como optimizar al máximo su área, pues, el área en la que se desempeña y ahora pues con la tecnología, pues esta tecnología se vuelve un arma de doble filo porque sí, hoy hay software y aplicaciones para hasta el más mínimo detalle y queremos tener todo lo más controlado posible. Hay una conversación que yo tuve en estos días aquí y es que aquí en Colombia hay un grupo, pues digamos nombres, hay un grupo que se llama Grupo Presa, que pues es pues,
diría yo que o es el grupo más grande pues en productos alimenticios. Y esa compañía está pasando ahora por un proceso de transformación importante, tuvo pues cambios en los accionistas y están pues haciendo como una reestructuración grande. Y entonces me contaban que están trabajando con McKinsey, básicamente mejorando por todos lados, recortando gente, disminución de gastos, etcétera. Pero me contaban que hace alrededor de 8 años hicieron el mismo ejercicio con Boston Consulting, otra de las grandes. Entonces me quedó el cuestionamiento como, bueno, y entonces si hace 8 años lo hicieron con Boston Consulting, una empresa supremamente reconocida, y hoy vuelven a hacer lo mismo, queda uno como con el sinsabor de qué fue lo que hicieron entonces. Esto de Boston Consulting no sirvió. Y a mí el mensaje que me queda desde afuera, pues, y sin conocer el detalle, pero presumo que se están dedicando a mejorar como puntualmente todo, y en últimas el resultado global no termina siendo el esperado. Porque, repito, pues para mí no tiene mucho sentido que hagan una cosa de estas, que les valga un montón de plata y que a los 5 o 7 años tengan que volver a hacer lo mismo, y muy seguramente o están deshaciendo todo lo que hizo el anterior, o lo que hizo el anterior no fue sostenible por alguna cosa, volvieron a lo de antes y ahora llega otro consultor a decirles no, vuelvan y corten todo. Entonces, creo yo que va muy, porque siempre estamos mirando como las mejoras por separado, porque, porque sí, aunque estas compañías pues cuentan con un reconocimiento muy amplio, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con gente que trabaja en McKinsey y los veo muy en el pensamiento de óptimos locales. Sin duda. Es que ahí lo que dice Daniel es correcto. Mi experiencia es la misma. Conozco Nutresa bien porque también tienen operaciones aquí en Chile y en varias partes de América Latina. O sea, crecieron mucho. Una empresa fantástica, por decirlo poco. Inclusive algunas de las empresas que componen Nutresa utilizan la lógica de DMRP, o sea, que al final es distribución de teoría de restricción. Mi expectativa es que con toda esta optimización se van a cargar el sistema, porque tiene los amortiguadores que son inventario y a eso le van a golpear también, y al golpear gente que maneja el sistema, van a sufrir. Pero lo primero que van a mirar, y probablemente fue lo que pasó con Boston Consulting, no lo sé, pero estoy especulando, vino una primera dirección de optimización donde las empresas terminan funcionando como un acordeón. Tú las optimizas, reduces todo lo que puedes reducir en gasto, en costo, y entonces pues la empresa sigue funcionando ahora con menos carga eh, de gasto operativo, por lo tanto mejora la rentabilidad. Y la empresa sigue creciendo, compra nuevas empresas, se expande, y sin lugar a dudas eso hace que el acordeón se vuelva a inflar. Y entonces después viene y dice, no, ahora necesitamos a McKinsey porque ahora estamos en varios países, distintos mercados, compramos otra empresa y ¡boom! Y viene el apriete otra vez. Y lo que tú dices es absolutamente correcto. La lógica es que si yo reduzco y optimizo constantemente, soy capaz de recuperar o generar un grado de rentabilidad. Pero fíjate que lo que están haciendo es, ese grado de rentabilidad es porque la van perdiendo, porque en el proceso de inflarse les cuesta más producir más o menos lo mismo. Y entonces, ¡pum!, una compresión, eliminar redundancia y todo eso. Y eso sucede mucho en las fusiones. Sí, en el mundo del M&A, cuando las empresas se adquieren o se comen unas a otras, la ganancia que sacan es tirando las redundancias que tienen de los servicios, de los departamentos de recursos humanos, finanzas, administración, nómina, etcétera. ¿Ya? Lo que termina quedándose es la parte operativa que no pueden sustituir o que es parte de lo que atiende al producto que se entrega al mercado. Entonces, ese es como mi experiencia. Estoy de acuerdo contigo. O sea, la lógica que tienen siempre es, si yo reduzco gasto, eso va bien para la empresa y eso es una buena cosa que hacer. Y eso es parte de la dificultad
de que se entiende como una variable independiente, ¿ya? Entonces terminan castigando al final el resultado final y lo que hace es que colocan un nivel de desempeño, de, él lo llama un nuevo nivel de estancamiento. ¿Ya? Tengo una idea que quiero comentar, y es Por que favor. respecto al tema original de la relación del software o el papel del software, no puedo dejar de recordar solamente el nombre del texto del libro, que es necesario pero no suficiente. En algunas de las afirmaciones que se escuchan en este medio, pareciera que está de más el software, ¿no? Que solamente con conseguir una solución sencilla, lógica, que nos da teoría de restricciones es suficiente. Y no creo que sea así. O sea, no hay que irse tampoco al otro extremo de decir que el software es una sofisticación, lo cual en este medio es algo así como un descalificativo. Bien, y lo que hay es que ver que el asunto es que tienen que trabajar en conjunto esa lógica con el software. Por ejemplo, tenemos el software de Goldfish, ¿no? Basado en teoría de las restricciones y que ha demostrado ser útil y ser eficaz, porque es una combinación del software adecuado con el método adecuado. Entonces, simplemente para llamar la atención a esas afirmaciones que podrían descalificar la sofisticación en todos los casos, ¿no? Entonces siempre hay que poner esa, entre comillas, ese elemento de que los dos aspectos o los dos elementos son importantes. Esa lógica y esa sencillez de comprender el proceso como un todo, y por otra parte el sistema que puede ser más sofisticado. No estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y dejar por fuera esa capacidad que tiene la humanidad hoy en día de calcular rápidamente y hasta de generar soluciones, pues no parece adecuado. Ese es el comentario. Sí, bienvenido. Creo Yo que me, la parte perdón, sí, no iba a decir que solo la parte importante es entender que cualquier generalización tiende a tener un porcentaje de error importante. Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablamos de la crítica al software, estábamos hablando específicamente de los APS con la lógica de optimizar cada uno de los recursos, entendiendo que la suma de óptimos locales es igual al óptimo global. Ese es el quid del asunto que estábamos discutiendo, pero el software es absolutamente útil si efectivamente hace lo que se supone que nos conviene hacer. Y hago este comentario rápido y le paso a Jorge que iba a comentar. Estaba viendo a alguien que hablaba de lo fantástico de la inteligencia artificial y entonces cómo las personas van aprendiendo a utilizar estos agentes para simplificarse la vida, ¿no? Entonces me hizo gracia porque efectivamente obtiene un beneficio, más yo hubiera ido por otro lado. Entonces, el caso es el siguiente: los guardaparques en Estados Unidos, ¿ya? Para reportar y hacer los reportes mensuales que tienen que hacer, se demoraban como 15 horas compilando una cantidad de datos y tablas y formularios que se los exige pues la ley y la descripción del trabajo que tienen. Y entonces que uno había utilizado inteligencia artificial para que le ayudara, y los 14, 15 formularios que tiene que llenar para los reportes mensuales o semanales, ahora lo automatizó con inteligencia artificial y los puede entregar en fracciones de minutos. El sistema los va generando y ya los manda, ¿no? Entonces, fantástico. Ahí tenemos una ayuda importante. La risa que me daba a mí es que lo primero que deberíamos haber hecho era decir de esos 14 reportes cuál realmente sirve para algo, ¿no? Entonces, es solo una aproximación diferente de que el software, claro que sirve, pero no nos debe eximir de hacer las preguntas, inclusive un poquito más simples, de decir, ¿realmente esto nos está ayudando o no? ¿Ya?
Jorge, adelante. Y contigo terminamos para no extendernos de más, a pesar Ok, que parece que tenemos tiempo. vale la aclaración de Daniel. No obstante, yo recalco, yo no estoy descalificando el software como una solución, no. Vuelvo al origen de decirle, primero lo que tiene que entender es qué es lo que tiene que hacer el software y luego hacer el software o comprar el software. Tú decías muy bien el ejemplo del software de Matías, el Goldfish, o TIFF 100 y no me acuerdo el nombre del otro que usa. Bill Ray. Funciona. Sí. Funcionan porque están atados el software y el software. A eso es a lo que yo me refería. Pero claro, uno no puede descalificar un SAP porque eso cae no en el demonio, sino en el sacrilegio. ¿Sí? Pero la verdad es que el algoritmo lleva a la gente a tomar decisiones que para el sistema no son buenas, en resumen, ¿sí? Pero eso no lo ven, pero además después de la tortura de haber pasado por implementar el SAP, Madre Santa, y llega alguien y les dice, eso no es como, uy, llegó el demonio en persona. Entonces, resumo diciendo, el software, como bien lo dices, es necesario, pero no es suficiente. La suficiencia quizás se la da el software. Sí. Y ahí es donde las dos cosas hacen clic, ¿sí? Pero si yo optimizo un pedacito de la ecuación, pues eso como que no conduce. Y la semana pasada tuve una no, una charla con Matías y yo le decía, pero la gente ¿para qué quiere liberar tiempo usando la inteligencia artificial? ¿Para dedicarse a qué? A chatear. Me decía, no, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo en que liberen más tiempo porque eso es capacidad instalada. Yo dije, frente a ese comentario quedé mudo porque yo dije, tiene razón, ¿sí? No obstante, el tiempo libre los conlleva a buscarle un uso porque en sí mismo todo el mundo piensa que tiene que estar ocupado 100% del tiempo. Sí, para mí esa lógica es válida cuando esa capacidad instalada disponible, tú la utilizas, o sea, se vuelve realmente en un incremento de la capitalización, es una capacidad utilizada en algo productivo. Y entendiendo que uno puede encontrar que productivo sea, voy a descansar el cerebro y me voy a comportar como un vegetal, voy a ponerme a ver videos de gatos tocando piano, ¿no? En YouTube. Entonces, ese tipo de cosas también son válidos, por eso es que somos personas. Yo creo que si les parece, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Estuvo interesante la conversa sobre la APS y recordarnos a él y despotricando los sistemas de software con la salvedad de que hay software que sí ayudan, son buenos y al final el paradigma que los ancla, ¿no? O sea, ¿cuál es la base que explica la función que cumple el software o para qué lo estamos usando? Muchísimas gracias. Nos vemos la Gracias. semana que viene. Que tengan una buena tarde, buena mañana, buena noche y feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, Jorge. Chao, gracias. muchachos. Cuídense Ah, mucho.